Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Luis Tobías y desde Monterrey, Nuevo León, les damos la más cordial bienvenida a este webinar bien interesante que tenemos el día de hoy. Me voy a permitir presentar al ingeniero Héctor Aguilar. Él es ingeniero electricista egresado del Instituto Politécnico Nacional, una escuela sumamente reconocida a nivel nacional, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Bienvenido, ingeniero. Profesional muy destacado en el ámbito de equipos y sistemas de electrificación a los diferentes niveles de voltaje. Es conocido y reconocido también en el área de seguridad eléctrica, tanto en baja como en media tensión. Tiene 26 años de experiencia desarrollando soluciones y equipos como tableros Metal Clad, interruptores, SMs, tableros de distribución, bancos de capacitores, filtros de armónicas, gestión de energía, diseño e implementación de proyectos orientados a la innovación y la eficiencia en diferentes sectores industriales. Él tiene bastantes conocimientos técnicos, habilidades de liderazgo, mentor de las nuevas generaciones de ingenieros, que por cierto, Héctor, esto hace bastante falta hoy en día, el ser guías, ser mentores de esta nueva camada de ingenieros, por todos los retos que hay en cuanto a lo que es calidad de energía, el tipo de cargas que se están utilizando para la eficientización, electrónica de potencia y demás, Claro. celda solar, etcétera, ¿no? Este, Está bien comprometido con la ética profesional, la responsabilidad social y su contribución en seguridad en instalaciones eléctricas, en la industria privada y también en la pública. Inge, bienvenido. Nada más como un dato, quiero mencionar, de acuerdo a estudios que por ahí estuve verificando, en el 2022, 1.5 millones de incendios en Estados Unidos, que causaron 3.790 muertes, 13.250 lesionados. Y el 33%, de acuerdo a esos estudios, existen diferentes fuentes, pero bueno, el 33% de estos incendios fueron provocados por cuestiones eléctricas, por sobrecargas, por desconocimiento, por muchas cuestiones, por instalaciones mal hechas, etcétera, etcétera. Entonces, ingeniero, pues somos todo oídos acerca de tu presentación. Te agradezco infinitamente tu presencia y les voy a pedir de favor, ponga su micrófono en modo off. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. El ingeniero nos va a responder todas las preguntas y las que no se alcancen a responder por ahí, nos envían en el chat, nos mandan su correo electrónico y lo vemos, ¿verdad? Ingeniero, adelante, adelante. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Fuerte y claro. Muchas gracias, ingeniero José Luis. Gran presentación, no la pudo hacer mejor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Ya el ingeniero habló bastante de mí. Entonces, ahora, ingeniero, entonces, ¿ustedes la presentan o ya la presento? Porque me había dicho Jonathan que yo la presentara. Adelante, Nomás dale confírmenme. el control al Inge Aguilar para que él vaya avanzando de acuerdo a lo que él vaya explicándonos por ahí. Ujú. Sí, adelante, ingeniero. Pero, ¿la mía o la que estás proyectando, Jonathan? Usted dije, ya le di acceso para que pueda proyectar. Ah, ok, perfecto. Entonces, nada más confírmenme que ya se ve. Y perfecto. Sí, ¿verdad? ¿Ya se ve? Así es. Correcto. Bueno, pues esta tarde, gracias a todos los asistentes. El ingeniero mencionó varias cosas y sin duda uno de los temas, así como la mentoría, como mencionó, de las nuevas generaciones es necesaria. Un gran enfoque a la seguridad eléctrica es necesaria desde hace muchos años y sigue siendo vigente y se necesita en el futuro. Gran, Hay una falta enorme de cultura de seguridad en muchos sentidos. Lo estamos viendo en el país desafortunadamente en todos los sentidos, pero particularmente, y lo que nos toca hablar es de la técnica, la seguridad
en en las instalaciones eléctricas es una gran oportunidad de mejora que tenemos en todos los sentidos. Y ahorita vamos a ver por qué hablamos. Desde procurar la vida o la seguridad de las personas, que es la más importante. Después vamos a hablar de lo que es importante, los equipos y las instalaciones propias, los edificios. Y finalmente, y que es importante también, y que es lo que nos da de comer, los procesos. Porque es importante también la continuidad de los procesos y la electricidad, que muchos de ustedes seguramente lo viven, es como un mal necesario, como que a los electricistas nos tienen en el rincón de la cantina ahí, olvidados, pero somos indispensables para que todos los procesos vivan. Hoy en día, imagínense la vida sin energía eléctrica. Desde ya no poder salir de un estacionamiento, de un elevador, de no poder moler algo, ya no podemos hacer prácticamente nada. No podríamos estar aquí conectados si no hubiera energía eléctrica. Entonces, seguimos siendo indispensables y por eso tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. Entonces, vamos a empezar por este tema y hablando un poco de los puntos que hablaba el ingeniero, de los incendios. Casi siempre, y seguramente, y sé que hay gente de otros países, y seguramente sucede lo mismo en otros países, aquí en México, casi siempre cuando hay un incendio en las noticias, la principal causa del incendio fue un cortocircuito. No se sabe en otra más que el cortocircuito. Probablemente sí, y ahorita vamos a ver unos números, ya los mencionó el ingeniero, en Estados Unidos, que el problema sí se origina de un cortocircuito, pero después tendríamos que ir más a fondo y desmenuzar por qué ocurrió ese cortocircuito, porque como ustedes sabrán, hay muchas causas para que el cortocircuito ocurra. Y vamos a ver que hay formas de evitar que suceda o de por lo menos reducir la probabilidad de que eso suceda, porque 100% no lo podemos evitar, pero sí podemos hacer que esa probabilidad baje drásticamente con varias opciones. Me va a permitir mostrarles un video, espero se pueda ver, y si no, pues me dicen y damos de continuidad a las slides. Le voy a quitar el sonido para poder hablar aquí, irles comentando. Aquí vemos algunos números en Europa donde sí se mide fehacientemente los accidentes, pero lo más importante de este video es ver las posibles causas que nos pueden ocasionar cortocircuito, como hablamos, o fallas a tierra. Y vamos a ver que está referido a una casa o a una casa habitación. Pero si ustedes lo ven, estos mismos casos se presentan en la industria más grandes, más fuertes, de diferente forma, pero al final cada uno de estos casos lo podemos ver en la industria sin ningún problema. Daño de cables, roedores, animales, malas conexiones. Aquí lo vemos en baja tensión, pero también lo podemos ver en media tensión, en alta tensión. Entonces, estas posibles causas son muy frecuentes que sucedan o que ocasionen el cortocircuito. Entonces, eso es importante tenerlo en mente porque hay miles de motivos por qué podemos tener una falla. Aquí hicimos un resumen de los números estimados que pueden ocasionar los accidentes y todos ocasionados por una descarga eléctrica. Entonces, si hablamos de un 100% de las muertes por electrocución, estamos hablando que el 80% ocurren en baja tensión y el 20% en media y alta tensión. ¿Por qué? ¿Por qué será que pasa eso? Bueno, ya lo mencionó el ingeniero y mencionó varias cosas. Y yo les diría que tal vez, y en el caso de baja tensión, podríamos traer en primer lugar el exceso de confianza. ¿Por qué? Porque yo estoy experimentado, a mí no me va a pasar, a mí nunca me ha pasado, tengo 80 años trabajando aquí y nunca me ha pasado nada. Y eso es probablemente la primer causa de accidentes y de muertes. Y además, estadísticamente, y lo vemos en el número del lado izquierdo,
baja tensión, pues tan sencillo porque hay mayor número de instalaciones en baja tensión. Por cada instalación en media que hay, por lo menos hay 10 en baja tensión. Entonces se multiplica y entre más opciones o oportunidades, vamos a decirlo así, de falla, pues es mayor la probabilidad. Entonces, es por eso que el 80% de las muertes por electrocución suceden en baja tensión y el 20% en los otros niveles de voltaje. Sin embargo, dentro de los accidentes que llegan a ocurrir en baja tensión, digamos que entre comillas, solo el 3% ocasiona la muerte. Por var- Si nos pudieran hacer el favor de poner su micrófono en modo off, se lo vamos a agradecer para darle más continuidad a esta presentación. Adelante, ingeniero Aguilar. Adelante. Ahí me escuchan ahora sí, ¿verdad? Ok, entonces vámonos un poco más rápido. Entonces, lo indicativo es que en baja tensión es donde la mayoría de accidentes ocurren. Eso hay que tenerlo en mente cuando trabajamos en los equipos eléctricos. Ujú. Ok, ahora, cuando hablamos de riesgos de accidentes por contacto principalmente, mucho o tenemos que pensar en cuál es la fuente del accidente o de dónde viene la fuente de la energía. Entonces, esto está relacionado directamente con el régimen del neutro del sistema. Muchas veces ustedes lo han escuchado, el neutro, que el neutro corrido, que si es aterrizado, que es aislado. Bueno, pues básicamente, y lo vamos a ver más adelante, los cuatro típicos arreglos de neutro. Sin embargo, vamos a hablar de cuando es un sistema sólidamente aterrizado y cuando es bueno, perdón, cuando es un sistema aterrizado y cuando es un sistema aislado. Entonces, cuando es un sistema aterrizado es cuando el neutro del sistema, del circuito, y aquí vamos a ser muy enfáticos en decir que es la fuente, la que estamos considerando, la fuente de energía al sistema eléctrico, el neutro está aterrizado, en ese sentido lo tenemos conectado. Y de acuerdo a esta fórmula sencilla, simple, nos dice que si nosotros tenemos un suministro de 120 volts y tenemos dos valores de resistencia, en donde uno es la resistencia de la falla y el otro es el del cuerpo humano, entonces la suma de ambos aplicando la ley de Ohm nos va a dar que a través del cuerpo humano está pasando 120 miliamperes. Es un valor estimado en esa situación porque el neutro está aterrizado. Mientras que en un circuito que está el neutro aislado, que el neutro no está conectado a tierra de ninguna forma, ni directo ni a través de una resistencia, y tenemos el mismo caso y aplicando la misma fórmula, el valor de la corriente por la que circulará a través de la persona es de 24 miliamperes. Estamos hablando de prácticamente que digamos 10 veces menos o más. En ese sentido, el riesgo es mucho menor en los sistemas aislados. Por eso, en lugares de instalaciones críticas, como los hospitales, y particularmente los cuartos de cirugía o de cuidados intensivos, el circuito es aislado, porque el riesgo de recibir valores es mucho menor. Entonces, pasamos a la probabilidad perdón, ¿qué pasa con el cuerpo humano cuando tenemos una corriente? Una corriente. Tenemos una gráfica de acuerdo a las normas IS en la cual nos dice que si tenemos hasta 0.5 miliamperes, ¿qué es esto? Prácticamente no sentimos nada cuando tenemos la energía. Si tenemos de 0.5 miliamperes hasta 200 miliamperes, podemos tener ya ciertas contracciones musculares involuntarias, pero digamos que seguimos estando sin riesgo. Pero por arriba de 200 miliamperes, sí ya podemos tener efectos en el cuerpo humano si tenemos contacto con esas corrientes. Entonces, esos son los valores a los que tenemos que considerar
cuando definimos las protecciones. Eso, perdón, me regreso. Estamos hablando cuando estamos alimentando con corriente alterna. Cuando hablamos de corriente directa, y cada vez es más frecuente que tengamos, hace unos años era muy raro que tuviéramos corriente directa en los circuitos. Básicamente eran las fuentes auxiliares para los circuitos de control y en algunas aplicaciones particulares, en algunos motores, en aplicaciones muy particulares. Ahora, con las baterías, los sistemas fotovoltaicos, todo donde involucra corriente directa, es cada vez más frecuente y más creciente ese campo. Entonces el riesgo de tener contacto también con corriente directa está aumentando grandemente. Entonces, en el mismo sentido, tenemos valores en los cuales tenemos el riesgo de de dañar el cuerpo si estamos en contacto con ciertos valores de corriente. Recuerden, siempre estamos hablando de miliamperes. Aquí no estamos hablando ni siquiera de amperes. Ahí el riesgo ya se convierte alto. Y seguramente muchos se recuerdan cuando estaban en la escuela, nos decían que para morir era suficiente tener la corriente que genera una pila AA o AAA, que estamos hablando de miliamperes. Siempre algún profesor lo decía. Bueno, pues aquí estamos hablando de eso, de miliamperes. Y eso es, de acuerdo a las normas, los valores que tienen. Obviamente aquí se hicieron estudios, se determinaron para decir, hubo conejillos de Indias que se atrevieron a hacer las pruebas para poder determinar estos valores. ¿Qué pasa cuando tenemos o para que tengamos un incendio, por ejemplo, que hablábamos al inicio? Se necesita solamente 60 watts, de acuerdo a norma, para que podamos tener una posibilidad de incendio, una posibilidad de incendio. Solamente 60 watts. Si recuerdan, ahora ya casi todas son lámparas LED y la potencia es menor, pero una lámpara incandescente, un foco muy común, era de 60 o de 100 watts. O sea, la energía que genera ese foco o que generaba ese foco es suficiente para generar un incendio, de acuerdo a la norma, porque esto nos representa más o menos 300 miliamperes que van a circular. Entonces, ¿cómo se presenta ese circuito? Si nosotros tenemos una corriente que circula y tenemos esa falla a tierra, como se representa en el circuito y como se ve en la foto, lo que vamos a tener, y es muy común, por ejemplo, y estamos en la época, las series de Navidad. ¿Cuántas veces no han escuchado que un incendio se genera por causa de la serie de Navidad? Pues estamos hablando de corrientes muy bajas. Pues claro, aquí estamos hablando de miliamperes, que son lo que se necesita, lo suficiente que se necesita para tener un incendio. Por eso es muy fácil decir que un incendio se ocasionó por un cortocircuito, porque con estos valores prácticamente siempre va a haber riesgo. Por eso tenemos protecciones, por eso tenemos sistemas que nos ayuden a prevenir este tema. Ahora, hablando de cómo vamos a hacer para determinar qué tenemos que proteger. Siempre la prioridad lo tenemos, aunque no para todos, pero debería de ser la protección a la gente, al personal. Y hablamos del personal que es de nosotros mismos, de los electricistas que estamos en contacto con los equipos, pero también de las personas que están cerca de los equipos eléctricos, que no necesariamente son expertos. Y si se dan cuenta y empiezan a pensar o a ver, voltear la cara a cualquier parte de un lugar, no importa cuál sea, siempre habrá una posibilidad de un contacto eléctrico y por lo tanto, un daño. En una cocina de su casa tienen una licuadora, tienen un horno de microondas, tienen un refrigerador, el riesgo está ahí. En el cuarto de juegos, desde la consola de videojuegos que hoy se tienen todos los niños, el teléfono celular, las computadoras, si se van a un restaurante, pareciera que no, pues en la cocina del restaurante está la freidora eléctrica, el horno eléctrico, la rebanadora, si se van a un hospital, cualquier parte que ustedes vean tiene riesgo. Entonces, tenemos que preocuparnos por proteger a las personas. Y de acuerdo a norma, aquí vemos la referencia de las normas, nos dice que el valor de las protecciones que deben operar es máximo a 30 miliamperes para proteger al personal. Ya vimos las gráficas previas.
de los valores que se necesitan para dañar a las personas. Por eso hacemos el match y hacemos la relación entre el valor de corriente y el riesgo que tienen las personas. El siguiente paso, y como yo lo mencionaba, es la protección de las instalaciones. Aquí lo mencionan como protección contra fuego. Es decir, que estemos antes de que caigamos en ese problema, que haya un incendio. Entonces las protecciones deberían de operar máximo a los 300 miliamperes que estamos hablando aquí de corriente para ocasionar un incendio. Y finalmente, pero no menos importante, el tema de la planta. Y principalmente estamos hablando de la continuidad del proceso. Se va a oír mal, pero sabemos, y siendo realistas, muchas veces para las empresas es muchísimo más, con más afección que el proceso se pare a que una persona se dañe. En términos económicos, por supuesto, no estoy comparando el valor de una persona como tal, sino estamos hablando del costo que representa esto. Seguramente muchos de ustedes ya han vivido esos temas. Por ahí alguien de una empresa de cervezas me decía, ¿por qué dices que mi sistema no es crítico cuando yo produzco? Bueno, todos me van a decir que sí es crítico, ¿verdad? Cuando esta empresa produce 2,000 latas de cerveza por minuto. Imagínense nada más 10 minutos que esté parada esa máquina. Y un problema de un equipo eléctrico no lo van a resolver en 10 minutos. O a menos que sean magos, lo van a poder hacer, porque solamente 10 minutos para llegar al lugar, ¿no? Entonces, si lo multiplican por horas, por días, semanas, cuando el problema es grave y tienen que comprar un equipo y el fabricante se va a tardar una semana de tiempo de entrega, pues nada más multipliquen y saquen números. Imagínense el estadio de Rayados o de Tigres o el Azteca sin cervezas, ¿no? Entonces es una catástrofe. Entonces, imagínense ese tema. Por eso, digamos que no es menos importante, pero sí es más costoso cuando el proceso se detiene. Entonces, en ese orden, protegemos a las personas contra las descargas y por las fallas de aislamiento y de acuerdo a la norma. Después, las instalaciones y los equipos. Lo estamos referenciando a los incendios. Y finalmente, las instalaciones y el proceso, que es en la parte industrial lo que nos da de comer a todos, porque todos dependemos de esa industria, inclusive en las de gobierno, porque de ahí sale el dinero. Ahora, hablando de una falla, cuando esa falla se presenta, y ya hablando particularmente del aislamiento, muchas personas me dirán, no, bueno, pero es que cuando hay una falla, pues ya mis protecciones operan y listo. Bueno, afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieran ver, una falla no es, ya aparece y listo, ya apareció la falla. No, muchas veces, la mayoría de veces, es una falla que inicia siendo evitable y termina siendo catastrófica. Y a lo mejor muchos ya habrán vivido esas experiencias, seguro sí, pero vamos a hablar de un cable, por ejemplo, que es lo más común, vamos a decir. Durante una instalación, la probabilidad de dañar un cable es altísima, aun cuando tengan cuidado. El simple hecho de meter el cable por una tubería, jalarlo, o que alguien lo pisa con una máquina, una carretilla o algo, puede dañar el aislamiento. Ustedes habrán hecho pruebas ¿cómo se llama?, de cables y la prueba pasa. El cable está bien en ese momento. No pasaron los valores de prueba y todo. Instalan, cierran, energizan y listo. Páguenme y listo, me voy. Resulta que tal vez unas semanas después, meses después, y si tienen suerte, años después, pum, aparece una falla, un cortocircuito. Y es eso, dicen, hay un cortocircuito, chin, ya falló. Y nadie analiza que esa falla se originó desde la instalación, cuando dañaron un cable. Pasaron años y nadie se dio cuenta. Entonces, eso es importantísimo, porque imagínense un cable de media tensión y se dañaron 3 kilómetros. Ya desde cuánto estamos hablando de costo del material, del retiro del material dañado, de la instalación del nuevo, el proceso parado, y si dañó a una persona cuando falló el cable, muchas circunstancias alrededor.
Algo que se pudo haber evitado cuando el cable apenas empezaba a tener arborescencias o tenía algún punto de descargas parciales o alguna falla que se pudo haber detectado. Se pudo haber salvado tiempo y mucho dinero. Entonces, esa es la forma en que se degrada o se hace grande una falla por aislamiento, por ejemplo. Entonces, iniciamos desde cero y terminamos con un incendio o con una explosión, y seguramente muchos han escuchado que es, digamos que el daño más catastrófico en un equipo eléctrico es un arco eléctrico. Entonces, ahí es donde estamos al final. Entonces, nosotros tenemos que pensar en anticiparnos a esas fallas. Y eso es lo que nos trae hoy aquí en esta plática, de anticiparnos a que las fallas sean catastróficas. Ingeniero, si me permitiera hacer un comentario. Adelante. eh, Nosotros como ingenieros técnicos, como gente de campo, como gente que estamos en el mantenimiento, en los servicios y demás, fíjate que a veces nos encontramos con la problemática de que los clientes, y pensando en lo que tú comentas, de que, oye, es que no quiero que me interrumpan mi proceso, hablando, por ejemplo, de una tienda, un centro comercial. Hoy por hoy, por ejemplo, ahorita te puedo mencionar algunos centros comerciales. ¿Sabes qué? No quiero que durante esta época del año es cuando tengo más ventas, es cuando tengo más movimiento. No quiero ningún corte de energía. Perfecto. Pero ¿sabes qué? Nos hemos encontrado a veces con situaciones en las cuales ya ves un sistema con una termografía que hiciste en los cual la temperatura ya se está excediendo. O sea, ahí tienes un problema. Tuve un problema hace poco con un cliente en el que, no, ¿sabes qué? Y se programaba y se reprogramaba y se reprogramaba. Finalmente me fue a la cabeza, le dije, ¿sabes qué? O se hace o se hace. De otra manera no somos responsables, ¿verdad? Yo aquí más que nada pensando en el riesgo, es cierto, se va a perder por un corte de energía, pero más se va a perder si existe un incendio como el que tú mencionas, si Claro. existe un problema mayor, ¿verdad? Un corte programado, ¿cuánto te vas a tardar? Oye, pues voy a tardar después del cierre a lo mejor 6 horas, ¿ok? Ujú. Y en una falla como la que tú mencionas, pues te vas a tardar a lo mejor quitar todo el tablero y a lo mejor van a ser días, ¿verdad? Por ahí platicábamos acerca con la IEEE en algún congreso que estuvimos en Canadá. Fíjate, voy a mencionar algo. El hacer un mantenimiento correctivo que tú prevés previamente te cuesta 1 peso o te cuesta 10 pesos. El no atacarlo y el no solucionarlo adecuadamente, según estudios, te cuesta 10 veces más. Entonces aquí yo creo que Más o más. es importante que nosotros, que somos los especialistas, nos vayamos con la gente más arriba y evaluemos qué más, cuál es el caso más drástico que puede pasar, ¿verdad? Adelante. Correcto. Sí, no, perfecto, dije, exactamente. Justamente hoy en la mañana, platicando con un potencial cliente, hablábamos de que una solución de una protección que ahorita vamos a ver, vamos a ponerle un número, costaba $20,000. Parece mucho, $20,000, $400,000. Pero protege un tablero de media tensión de 8 secciones. Cada sección anda $60,000. Por 8, estamos hablando de $500,000 el equipo, más quitar el que se dañó, poner el nuevo, el tiempo que se va a tardar en llegar y todo, fácil, andas arriba de $1,000,000 por $20,000 que no quisieron implementar. Entonces, costo-beneficio está claramente hecho y eso lo podemos hacer con cualquier solución de protección que hablamos. Y justo a esto me trae a este punto. Fíjese, en esta gráfica que vemos, la leemos de izquierda a derecha, que es, digamos, los puntos de prevención. Es en el camino, pero yo me quiero ir de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque al final de esta flecha tenemos los daños catastróficos en una instalación eléctrica. Pérdidas humanas, lesiones severas, reemplazo de equipo, paro de procesos. Esto ya es una catástrofe porque ya pasó una explosión, un incendio por un arco, por ejemplo. Entonces, si nos vamos hacia la izquierda, pues esto lo ocasionó, como mencionó, un arco eléctrico. Digo, no todos los accidentes degeneran en un arco, pero estamos hablando del tema más catastrófico.
Entonces, antes del arco hubo una pérdida de la rigidez dieléctrica, del aire, del material, varias cosas que pueden ser. Antes de eso hubo un punto caliente, o pudo haber un punto caliente, que es lo que mencionaba el ingeniero José Luis, en el caso que estaban platicando. Entonces, ahí se pudo haber detectado. Pues del tema que estamos hablando hoy es todavía antes, falla de tierra o falla de aislamiento. Entonces, realmente estamos al inicio de un potencial o una potencial catástrofe en nuestros equipos. En la línea de abajo estamos hablando de cómo podemos solucionar los problemas que están arriba. El primero, con mantenimiento predictivo y monitoreo de fallas de tierra o de aislamiento. Punto caliente, monitoreo de temperatura. Pérdida de rigidez dieléctrica, inspección visual junto a las otras dos anteriores. Arco eléctrico, ya existen muchas en el mercado, dispositivo de detección de arco eléctrico, e inclusive hay un sistema que no es muy conocido y que existe en el mercado y que si ustedes están interesados, búsquenlo por ahí, que es un mitigador de arco, que es una protección todavía más arriba que la detección del arco, que por ejemplo en una marca, y no voy a decir la marca, pero se llama Arc Terminator, que ese ataca el arco y lo convierte, entre comillas, en una falla sólida a tierra en lugar de un arco. Y ya platicaremos en otra ocasión ese efecto, por qué se convierte y por qué es mejor convertirlo en una falla sólida a tierra que en un arco. Pero bueno, esos son los sistemas de protección para mitigar los problemas que tenemos arriba. Entonces, vamos al siguiente slide para empezar a hablar de lo que se trata la falla tierra. Ahora, origen de los puntos calientes, ¿se acuerdan que veíamos en la segunda posición? Bueno, hay muchos motivos. Aquí resalto cuatro particularmente, desde que nuestros ingenieros llegaron crudos ese día y se equivocaron en el diseño y lo diseñaron mal. Eso no pasa en México, estoy hablando en otros países, ¿verdad? Pero que lo pudieron haber hecho. La falla tierra, la falla o falla de aislamiento, una sobrecarga, una conexión floja, eso también no pasa aquí. Nuestros instaladores son buenos y no pasa, pero bueno, si por llegar a pasar, son probabilidades que ocurren para tener ese problema. Y les muestro fotos de lo que seguramente ustedes ya alguna vez han visto. Y no tendríamos que detenerlos mucho, pero es una gráfica de temperatura donde se ven los puntos calientes, los daños que puede ocasionar en un tablero, una terminal de cable dañada o una conexión, por ejemplo, en este caso de TCs o TPs, no TCs parece ser, que lo que tenemos aquí. Entonces, diferentes fallas. Ahora, ¿cuál es el impacto desde el punto de vista financiero en esos problemas y en la implementación de una solución? En general, no específicamente de una. Pues actualmente tenemos un costo de mantenimiento que ya existe. Hoy en día muchas fábricas, yo espero que todas, que no es así, pero muchas ya tienen su sistema de mantenimiento. Estaba hablando con un cliente de una petroquímica, una planta petroquímica, que ellos hacen una revisión de la conexión de puesta a tierra cada año y nada más tienen 700 puntos que verificar. Entre medición, verificación, y ya el ingeniero José Luis ya está echando números, cuánto representa ese mantenimiento anual de 700 puntos de conexión a tierra. Pero ya lo tienen, es un sistema que es un proceso que ellos ya tienen de año por año, porque su instalación es crítica. Estamos hablando de una petroquímica, con lo que eso representa, ¿no? El riesgo de explosión. Bueno, si nosotros implementamos una solución, obviamente vamos a incrementar en ese momento un costo, porque ya tenemos un costo de mantenimiento base, vamos a poner sensores de temperatura, un monitor de falla tierra, vamos a meter un detector de arco, vamos a meter protecciones. Obviamente el mantenimiento base más ese costo se va a incrementar, que es la parte de arriba que vemos en la curva. Pero a la larga esa implementación de equipos de seguridad nos va a permitir bajar el costo inclusive del mantenimiento inicial. Y el ejemplo que puse, si cada año esta planta está haciendo una verificación de su puesta a tierra o de sus puntos de puesta a tierra cada año y le cuesta $1 millón y nosotros implementamos un sistema que verifique
remotamente y día a día, las 24 horas, esos puntos de conexión sin que vaya una persona a hacerlo, imagínense, va a reducir prácticamente ese millón, vamos a decir a $100,000, por dar un número, porque puede ser hasta menos, 10 veces menos ese mantenimiento. Entonces, el sobrecosto, entre comillas, de lo que fue implementar la solución, se abate en el primer año, tranquilamente. Entonces, eso es la forma que nosotros como ingenieros, mantenimiento o que proponemos una solución, es como lo tenemos que presentar. No solamente decir te cuesta 5 pesos o 10 pesos, te cuesta tanto, pero te vas a ahorrar tanto y en tanto tiempo. Entonces, esas son las discusiones que vamos a tener con el management. Y, por ejemplo, tenemos un caso en una mina donde están teniendo accidentes y se necesito hacer algo. Entonces, ellos están dispuestos a invertir para evitar esos accidentes. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar dispuestos o viéndonos hábiles para explicar por qué hay que invertir en este tipo de soluciones y cuál es la forma de abatir esos costos, que a la larga es un beneficio. Y próximamente en Estados Unidos ya sucede y en otros países también tiene un impacto en el nivel de la póliza del seguro. Hoy en día, seguramente ustedes saben, los que están relacionados con la industria, que la Secretaría del Trabajo y algunos entes gubernamentales ya exigen ciertas cosas en las instalaciones eléctricas para darles permisos por ejemplo, un permiso de operación o algunas cosas, trámites de ese tipo, o, como mencioné, en el costo de la póliza del seguro de la instalación. En algunos casos, en Europa, si tus equipos tienen protección de arco, tienen digamos, un descuento, por decirlo sencillo, en la póliza de la instalación completa. Y yo creo que hacia allá vamos. No sé cuánto tiempo va a tardar aquí en México, pero yo creo que ya estamos caminando hacia allá. Ingeniero, si me permite hacer un comentario, yo creo que Claro, ahorita muy importante hacer uso de la tecnología. Tú hablas de monitoreo en tiempo real de diferentes sistemas. Pues digo, ahorita actualmente el monitoreo en muchos equipos que son esenciales. Si tú hablas, por ejemplo, con la gente de sistemas, el coco para ellos es aire acondicionado, energía eléctrica y están monitoreando. Nosotros actualmente participamos en un proyecto en el cual estamos monitoreando en tiempo real alrededor de 100 plantas de emergencia, ¿verdad? Y sabes qué, ahorita tú mencionabas algo muy importante, oye, me va a costar. En un principio sí, vas a tener un costo de inversión inicial, pero a la larga el beneficio que te va a dar esto va a ser sustancial, esa inversión la vas a recuperar con creces, definitivamente. Entonces, hay que pensar y como dices tú, hay que planteárselo a la alta dirección para que vea cuál es el beneficio, ¿verdad? exactamente. Y qué bueno que menciones eso. Hablando del monitoreo, por ejemplo, hay un caso de una empresa, que no voy a decir el nombre, donde ¿Sí? todos los días mandan a una persona a hacer el recorrido en toda la planta para tomar lecturas a mano de los medidores. Se tarda medio día en hacer eso. Imagínense que eso se haga remoto, se haga en línea y que esa persona, no que la despidan, porque alguna vez alguien en una empresa petrolera me dijo, oye, pero es que si pones esto me van a correr porque ya no voy a tener nada que hacer. Y otra persona dijo, aguas, tú te puedes capacitar para aprender otras cosas y subir de nivel. Entonces, imagínense esas 12 horas o 4 horas o 6 horas que esta persona está tomando lecturas a mano, las invierte en capacitación, en otra cosa o en otras cosas más críticas, más importantes que estar tomando una lectura que se puede hacer hoy con un sistema remoto. Entonces, ahí están las oportunidades también para poder desarrollar a la gente también. Fíjese hasta dónde podemos llegar en un sistema con sistemas de este tipo, al desarrollo, al crecimiento profesional de las personas también, en ese sentido. Obviamente con un enfoque adecuado y una visión adecuada. Bueno, vamos a avanzar más rápido. El tema regreso al sistema del neutro, porque lo que vamos a hablar de las soluciones, que es el foco del tema de hoy, importa mucho el régimen del neutro. Eh, Tenemos, cuando es un circuito no aterrizado o aislado,
conocido como IT, no es el tecnologías de la información, porque hoy es muy común que hablamos de IT, tecnologías de la información. Estamos hablando que es una identificación en los circuitos eléctricos cuando es aislado, y ahí tenemos una corriente de fuga, pero solamente a través del efecto capacitivo, principalmente de los cables, a tierra. Y estamos hablando de miliamperes. Por eso hablábamos que no tenemos una corriente a tierra en los aislados. El otro modelo de aterrizamiento del neutro es a través de una impedancia. Esa es una aplicación típica de alta tensión. Difícilmente la vamos a ver en media tensión o en baja tensión. Es muy fácil. Ustedes pueden hablar con CFE y en sus instalaciones de 115, 230 o 400 tienen impedancias, reactores, que es lo que le llaman, para hacer la reducción o el aterrizamiento del neutro. En el caso de la industria pesada, por ejemplo, como puede ser la minería, como puede ser Pemex, CFE mismo en el lado de media tensión, suelen tener el neutro aterrizado a través de una resistencia, con el objetivo principal de reducir el nivel de cortocircuito que se puede presentar. Yo no sé si ya se está haciendo en unos años, puede ser que lo requieran más para todas las instalaciones, porque ya el nivel de cortocircuito en la red en México es un problema. Sé que hay una zona de Monterrey particularmente o de algún municipio conurbado donde ya el nivel de cortocircuito es muy alto. Inclusive no dejaban conectar más allá del problema de la ley de la industria eléctrica y todo esto de que no se podían conectar las plantas de renovables a la red por temas políticos. Era un tema también ya de cortocircuito, porque el cortocircuito depende de las fuentes. Entonces ahí tenían el problema SF de que si subían más generadores, el cortocircuito iba a subir. Entonces ya estaban restringiendo el poder conectarse por un motivo técnico, 100% técnico, que es incrementar el nivel de cortocircuito. Entonces yo no sé si eso ya va a ser un requisito en algún momento de SF que sea obligatorio en el neutro aterrizar a través de una resistencia. Y el más común que tenemos es el que es sólidamente aterrizado a través de un cable directamente a tierra, que ese es el que seguramente todo el mundo está relacionado y conoce bien. Bueno, de acuerdo a eso, ¿qué vamos a hacer? Cuando tenemos un neutro sólidamente aterrizado, que es el último caso que vimos, el cuarto, nosotros podemos utilizar un sistema de monitoreo de corriente residual que lo que nos va a medir es la diferencia, es como corriente diferencial, entre comillas, en las tres fases. Ustedes saben que por ley de Kirchhoff, en un sistema trifásico, la suma de las tres corrientes que tenemos nos debe dar cero. También, a lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero en los circuitos eléctricos casi siempre hay un valor de corriente de fuga muy pequeño. En todos los circuitos prácticamente siempre existe. En los aislados, como vimos la gráfica, también por el efecto capacitivo que tenemos entre los cables y la tierra. Entonces siempre tenemos un valor. Entonces cuando determinamos una protección de este tipo, tenemos que considerar ese valor mínimo del circuito para que a partir de ahí operen nuestras protecciones. Pero hablando de esto y considerando ese valor mínimo, nosotros con un sistema de monitoreo de corriente residual podemos determinar valores y decir, a ver, este sistema de monitoreo debe de actuar a partir de 10 miliamperes y hasta 30 miliamperes en este caso de la gráfica, porque es cuando operan, digamos, las protecciones convencionales que tenemos, las de 50-51 y que ya conocemos y que implementan todos en sus sistemas eléctricos. ¿Cuál es la diferencia entre esto? ¿Por qué a este no le llamamos un relevador? Porque justamente lo que nosotros estamos haciendo, o que se hace con esta protección, perdón, es monitorear el circuito y avisar, alarmar cuando tenemos una potencial falla. La diferencia entre el sistema de monitoreo y el de protección es que el de protección es reactivo. Se presenta la falla y opera, abre el circuito, no hay más. Este sistema de monitoreo lo que va a hacer es verificar que tenemos ese problema y avisar por vía de comunicación, por un protocolo de comunicación y decir, oye, tenemos un problema, tenemos 15 miliamperes. No es una falla que te ocasione ya disparar, pero ya tienes un tema. Entonces, como hablaba el ingeniero José Luis, lo platica la gente de mantenimiento y dice, oye, ya tenemos un problema, vamos a ver cómo se desarrolla tal vez una semana más, vemos que subió a 20 miliamperes.
ya es un problema. Entonces, planeemos hacer una libranza, hacer una transferencia de carga para poder ir a arreglar el problema. Pero no tenemos un disparo. Ustedes saben, en las industrias muchos procesos son críticos que no se pueden parar. Si se paran son pérdidas millonarias en las máquinas. Entonces aquí la ventaja que tenemos de monitorear esas fallas es que nos avisan que va a pasar algo y hablamos de términos predictivos, entre comillas. No se puede predecir una falla, sin embargo, digamos que nos anticipamos porque ya hay una falla presente, aunque es incipiente. Entonces, esta es la diferencia entre tener un sistema de monitoreo de corriente residual contra uno de protección contra cortocircuito o falla tierra convencional que tienen los relevadores de todas las marcas que están presentes hoy en día en México. Cuando hablamos del sistema de monitoreo de aislamiento, aquí hablamos cuando el circuito está aislado, el neutro está aislado. Como no tenemos una conexión a tierra del neutro, no hay una corriente residual que circule de falla a tierra, por lo tanto no la podemos medir. Entonces aquí, digamos que, y que todo el mundo me va a entender, estamos hablando de esto como si fuera un Megger. Nada más que como ustedes saben, el Megger para hacer la prueba lo tienen que desconectar el circuito o toda la instalación y poder medir. La diferencia de estos equipos es que estos equipos lo hacen en línea. Lo conectan y están monitoreando todo el tiempo ese aislamiento y les da la posibilidad de ver una gráfica, como se puede ver aquí, de cómo el aislamiento se va degradando, si es que se degrada, porque no es que va a suceder siempre, o sí sucede, pero a lo largo de los años. Nada más que si ya, como mencionamos al principio, se dañó un cable o algún equipo del aislamiento, el motor o cualquier otro elemento, se daña el aislamiento, pues vamos a ver cómo se degrada. Entonces aquí lo que medimos es el aislamiento y entonces nos avisa que ese tenemos un problema. De igual forma, probablemente en ese momento no es una falla crítica y teníamos, no sé, 500 kilo ohms de medición de aislamiento y resulta que un mes después tenemos 450. Entonces ya tenemos un problema de aislamiento, se está bajando el nivel. Entonces tenemos que monitorear y a lo mejor en otro mes bajó a 420. Entonces ya tenemos un problema y el equipo o las personas encargadas de esa instalación hacen su planeación para poder atacar el tema con refacciones, con una libranza programada, para que sea el mínimo de tiempo que el sistema va a estar fuera. Entonces, esas son, digamos que las dos principales formas de monitorear el sistema sin tener que sacarlo como de forma reactiva, cuando ya hay una falla franca, una falla grave en el circuito. Inge, una pregunta, una consulta. Mira, tenemos colegas de todo México, Centro y Sudamérica. Si nos vas a compartir tu teléfono para que en un momento dado te contacten ellos y Claro, por supuesto. ahora los orientes por ahí. La verdad está bien interesante ese tema y yo te agradezco bastante el que estés aquí con nosotros, ¿verdad? Hay mucho que Supuesto, aprender en el ámbito eléctrico, ¿verdad? Bastante. por supuesto. Ujú. Bueno, me voy a avanzar rápido porque ya veo que ya está terminando el tiempo y como que por ahí va el tema. No, no, no. Entonces, Estamos bien, aquí vamos bien. vemos unas aplicaciones de lo que platicábamos hace rato de las fallas, o del monitoreo, perdón, de fallas. Y aquí vemos ejemplos prácticos en un motor, por ejemplo. Cuando el sistema está sólidamente aterrizado en el neutro y cuando el sistema está aislado. Tenemos seguramente los dos casos. Ahora, ojo, para los que no están muy relacionados con el tema del régimen del neutro. El régimen del neutro no está relacionado a la carga, está relacionado a la fuente, en este caso, que aquí vemos el transformador. Es el que determina el régimen. Y no confundir tampoco el neutro aterrizado con el aterrizamiento de las estructuras, que eso es obligatorio por protección. En el motor, en un tanque que aterrizan, esa es la conexión, digamos, de la carcasa. Y particularmente aquí, cuando hablamos del régimen del neutro, es el neutro efectivamente aterrizado. Entonces, en estos casos, por ejemplo, con este tipo de equipos, y nada más hay que tener cuidado cuál seleccionamos, porque hay tipo A y tipo B. Cuando tenemos un drive, por ejemplo,
El drive, muchos de las marcas ya tienen incluida la protección de falla tierra como la que estamos hablando. Sin embargo, solamente protege aguas abajo, es decir, abajo del drive hacia el motor, pero no verifica él mismo si tiene un problema. Entonces, un dispositivo de este tipo no lo puede verificar desde este punto hasta el final, que es el motor, incluyendo el drive. Y si ustedes tienen cuidado en seleccionar el equipo adecuado, las puede detectar en los diferentes niveles de frecuencia, porque también tenemos que considerar que una falla se puede presentar a la frecuencia fundamental, que son los 60 Hz, o a un diferente valor de frecuencia cuando el drive está actuando para arrancar el motor. Entonces, ahí nada más hay que tener cuidado en la selección del dispositivo, pero sí tenemos que considerar que la protección que trae el drive no necesariamente nos protege todo el circuito como se ve aquí. Y algo similar del lado derecho, nada más que ahí el neutro no está aterrizado, tenemos que cambiar de equipo al vigilante de aislamiento y entonces hacemos más o menos la misma operación, vamos a decir, no medimos corriente, pero sí medimos aislamiento para saber cómo está el circuito. Igual, en este circuito se mide desde el transformador hasta el motor, incluyendo el drive. Entonces, eso es una aplicación práctica en un motor y esto puede hacerse en baja tensión y puede hacerse en media tensión. Además, dices, no, pero para baja tensión es muy caro. Bueno, es que depende el funcionamiento para un motor. Hablaba el ingeniero José Luis de un data center. Muy probablemente en data centers pequeños los motores son pequeños, pero ¿qué tan crítico es que ese motor se detenga en un data center? Entonces, a lo mejor el motor cuesta 20,000 pesos, pero si se detiene ese motor, Dios lo salve, ¿no? De qué pasa ahí en el data center, ¿no? Seguramente a alguien corren. Entonces, ahí está el tema. No es tanto el equipo como tal, sino la implicación que tiene con el proceso o con el riesgo. Y aquí tenemos también otro tipo de solución. Hablamos de la resistencia de puesta a tierra. La resistencia de puesta a tierra se pone por una razón y tiene que cumplir su función. Pero hoy en día, prácticamente en ningún lado donde están utilizando esa resistencia, ojalá alguien me diga, no es cierto, ingeniero, en mi instalación sí se tiene. Ok, perfecto, y le aplaudimos. Pero es un poco probable que eso suceda. Sí que puedan tener la resistencia, pero no tienen un sistema que les monitoree la salud de la resistencia. Y seguramente a alguno ya le habrá tocado ver que una resistencia esté dañada y nadie se da cuenta, porque como está conectada al neutro y el riesgo de hacer una inspección visual es alto, nadie va a verla y nadie se da cuenta que esa resistencia pudo estar en cortocircuito o abierta. ¿Por qué razón? Por el clima, porque se robaron, bueno, eso no pasa, aquí estamos hablando de otro país, que se roben el cable de conexión entre la resistencia y la tierra, 1 metro de cobre, y nadie se da cuenta y resulta que el sistema está abierto. Entonces ya no está cumpliendo su función y las protecciones no van a operar. Y sabemos lo grave que puede ser cuando una protección en un sistema eléctrico no opera. Entonces, yo les hago el llamado que propongan hacer, cuando tienen ustedes contacto con un sistema con neutro aterrizado a través de resistencia, implementen sistemas de monitoreo de esa resistencia, porque sucede más frecuente de lo que piensan. Y por ejemplo, el NEC en Estados Unidos habla de este sistema de monitoreo para las resistencias de puesta a tierra. En Estados Unidos y sobre todo en Canadá es una práctica común, sobre todo en la industria pesada principalmente, pero también en otras instalaciones, que pongan una resistencia de puesta a tierra. Y entonces ya por normativa los obligan a poner la resistencia y a poner el sistema de monitoreo. Pero también es por salud. No todo lo tenemos que hacer porque nos obliga la norma. Tenemos que pensar también en los beneficios que nos da tenerlo en las instalaciones eléctricas. Y aquí, quien esté poniendo atención en el slide, se puede dar cuenta de los posibles problemas que puede tener la resistencia, como un cable roto, un cable aterrizado, que es desde el neutro a la resistencia, una desconexión o mal apriete, falla interna de la misma resistencia, corrosión en el cobre, y pues ya aquí hablábamos, ¿no? Del robo del cable. Entonces, y aquí se ven unas fotos de lo que puede pasar en las resistencias.
Entonces, ese es otro sistema que puede ayudar y que no es común que se utilice en los circuitos eléctricos. Entonces, si hablamos de las estrategias de mantenimiento con todas estas soluciones, creo que nadie de nosotros quiere actuar en las correctivas. Sin embargo, se hace, porque es cuando ya ocurrió una falla, ya hay un cortocircuito, ya hay un problema, se tiene que corregir. Y todo el mundo corre y todo el mundo estresado y mentadas de madre y todo. Después está la preventiva, que ya muchos seguramente están haciendo, yo esperaría que todos. De mantenimiento programado, de cada año, de revisión, de apriete, no sé qué, verificación, pruebas a cables, ¿cómo se llama? Termografía, todo ese tipo de cosas que son buenas prácticas y que se hacen, pero ya es momento de dar un paso hacia adelante, hacia la predictiva, que son este tipo de sistemas que nos anticipan las fallas catastróficas y las podemos detectar con estos equipos. Entonces, pongamos atención y implementemos el sistema de mantenimiento predictivo, que es ver hoy para que no nos pase mañana. Esa es la principal clave y mensaje que tenemos con este tipo de sistemas de protección. Y nada más para terminar, les quiero pasar este video para que vean la diferencia entre una falla en un cable cuando está sano y cuando tiene un problema. Por ejemplo, aquí está un problema de cortocircuito. El cable, si lo ponen atención, se va a mover. Ahí está, la falla aplicada. ¿Y qué pasa si es un cable aislado y tenemos el mismo problema de cortocircuito? ¿Qué va a pasar? Entonces, si regreso tantito la imagen, ustedes van a ver que aparentemente el cable está sano, aparentemente. Y eso es lo que pasa en muchas instalaciones. Pero, ¿qué sucede si en ese momento hay una falla de cortocircuito? Porque allá un borracho en Noruega se estrelló contra el poste y hay una falla de cortocircuito y este cable estaba conectado y está ese cortocircuito de 25 kiloamperes y el aislamiento está dañado. Eso es lo que va a pasar. Entonces, si nosotros implementamos estos sistemas de monitoreo, nos van a ayudar a hacerlo, a evitar esos problemas. Pues son los temas que traía esta tarde para platicar. Por supuesto, podemos extendernos prácticamente de cada slide, podemos platicar media hora o más, pero bueno, el tiempo está limitado y no quiero aburrirlos, pero ojalá y de aquí se lleven el principal mensaje de implementar sistemas de monitoreo, de predicción de fallas para que no tengan dolores de cabeza y den soluciones efectivas y de bajo costo para evitar problemas, principalmente accidentes, daños a personas y después ya vimos instalaciones y materiales. Déjenme corregir mi teléfono porque puse 64, pero no es 64, es 54. Muy bien. Ingeniero, muchas gracias por tu magnífica presentación y qué bueno que nos dejas aquí los datos. Te pueden contactar directamente. Sí, Eh, por supuesto. Como sabemos, aquí en Monterrey es una zona industrial. En México, pues ustedes también tienen una zona industrial bastante grande. Entonces, yo creo que sí vale la pena hacer un análisis del costo-beneficio que te va a dar el instalar un sistema de monitoreo con Vender, con ustedes. Yo sé que tú eres un profesional, eres una agente técnica, más que una agente comercial, eres una agente técnica. Y eso es lo que se requiere hoy por hoy, el buscar opciones, alternativas, el que tú vayas y hables con un agente de proyectos de mantenimiento para dar una solución puntual, ¿verdad? Yo creo que va a ser muy importante ahí tener la referencia. Digo, Bender, yo sé que es una marca europea, es una marca alemana, que tiene toda la vida de desarrollo, de investigación y demás, ¿verdad? Entonces, quisiera abrir aquí el chat. Mira, nada más, sí, rápidamente está por aquí Jairo. Nos comenta, a ver, adelante Jairo, vamos a abrir el micrófono. Te damos uso de la palabra brevemente. Adelante, adelante. Bueno, en lo que se
Nos habla Jairo. Pregunta Saúl Olmedo, ingeniero Aguilar. ¿Esos equipos se comunican con protocolo Modbus? Bueno, lo que habíamos quedado es no hablar de marcas, pero Ah, aprovechando bueno. la marca, aprovechando la marca, en nuestro caso de vender, tenemos la comunicación a través de Modbus RTU o Modbus No, TCP, ahorita voy a cambiar un ¿eh? poquito entre Eh, rápido. eh, En Vamos a entrar ciertos, rápido. en ciertos dispositivos podemos adoptar, pero hoy en día de base tenemos Modbus RTU y Modbus TCP/IP, pero con un Muy buenas noches. convertidor de protocolo, pues por supuesto podemos ponernos a otro protocolo como el 61.